Buenos días. Ok, aquí estamos, por favor, no se asusten, estoy descubriendo esta nueva. Esto es producto del ocio que ocasiona la cuarentena en Venezuela, que la están extendiendo. De manera que yo no quiero hacer denuncias al proceso bolivariano venezolano, porque la oposición es tan patética que lo menos que uno quiere es que lo asocien con eso. O sea, eso es el fin de la historia. Sin embargo, termina siendo muy sospechoso que aquí en Venezuela estén extendiendo la cuarentena cuando ya el mundo entero está hablando del grave error que fue asumir esa cuarentena. Y eso tiene que ver con que el gobierno no tiene capacidades, o sea, muestra unas grandes dificultades en su estrategia para resolver las necesidades de la gente. Y resulta un poco ridículo culpar siempre a tu oponente, con el cual fuiste tú el que se declaró en contra, y ahora resulta que no hay DirecTV, porque DirecTV decidió irse, y la gente se anda quejando de que no haya DirecTV en un país donde se invirtieron extraordinarias cantidades de dinero para la producción audiovisual, pero no hay audiovisual. Y a mí me negaron varios proyectos en varias instituciones, reiteradamente uno detrás de otro, todos cuya calidad era perfectamente comprobable. Ahora, mira, esto que ven aquí es precisamente, pues, que me puse a inventar de afeitarme para hacer un personaje, yo mismo. Entonces ya he grabado varios tipos con afeitándome el bigote, aprovechando pues mi propio recurso, que creo que se puede hacer algo simpático ahí por las redes. Nada muy exigente, por supuesto, ya lo verán. Y hoy vamos a grabar este personaje, que es una especie de psiquiátrico. Bueno, porque hasta ahí me dio la afeitadora, no tengo, por aquí no me quedaba mucho cabello, así que fue fácil, pero ya por aquí imposible. Entonces, no se asusten, no es más que un actor o alguien intentando ser actor además de escritor. Pero lo que quería aclarar en este video sobre fenomenología, que nunca vamos a dejar de hacer esa cruzada, unos determinados impases históricos que la filosofía no va a reconocer, el filósofo como tal va a reconocer como una cosita ahí. No, bueno, Husserl, no, unas cositas ahí. Resulta que la experiencia como fuente de conocimiento es un mensaje maravilloso en una serie de personajes. Entre ellos, uno de ellos es Confucio, en la antigüedad, que descubrí gracias a un amigo por aquí en internet, a Fernando Chávez, mexicano. Otro es Simón Rodríguez en Venezuela, que dice que hay que aprender haciendo, que no se puede negar eso, que no se puede negar el proceso de aprendizaje durante la experiencia y que deben haber métodos para tales fines, para lograr eso. Y entonces Husserl hace el estudio de nuestro momento de percepción y se da cuenta de que la experiencia debe ser nuestra principal fuente de conocimiento más que los libros, porque ya es insostenible pretender que vas a leer a toda la filosofía y luego vas a producir un conocimiento. Y no solamente insostenible, sino además inútil, porque él se da cuenta, Husserl se da cuenta de lo que quería resumir y decir, en pocas palabras aquí, con mi pinta de loco, que es una actuación, ya me verán completamente afeitado dentro de poco. La fenomenología es un nombre que aparece con el señor Kant, Immanuel Kant, y a él le resulta inevitable, o sea, le resulta indispensable y necesario producir la palabra fenomenología para poder conciliar, para poder resolver el problema entre los empíricos y los racionalistas. O sea, los empíricos van a asumir que es indispensable la experiencia, la experimentación para tener datos. Nada más lógico, ¿cierto? Pero por otra parte, los racionalistas dicen no puedes confiar en ningún experimento porque siempre va a venir otro que puede fallar porque además tus sentidos te pueden haber engañado y lo único de lo que puedes confiar es de tu capacidad de dudar. Lo único que no tiene duda es la duda en sí, porque cuando dudas estás pensando. Difícil, ¿no? ¿Cómo se hace entre unos y otros? Bueno, entonces Kant dijo, perfecto, fíjate,
La fenomenología es el estudio de aquella parte de la realidad que puedes ver. Fenomenología, fenómeno, lo que se muestra, lo que hay. No tenemos ni siquiera que irnos a la etimología de los griegos. Cuando nosotros vemos pasar una mujer bellísima, decimos eso es un fenómeno. Cuando uno ve a Ronaldinho, gaucho, jugando, uno dice, coño, eso es un fenómeno. ¿Quién lo va a discutir? Entonces, no es más que eso, un fenómeno. Una cosa evidente que se muestra que no puedes discutir. Ahora, detrás de las emociones de Ronaldinho Gaucho, que lo llevaron a la situación en la que está ahorita, terrible, ¿no? De la rumba, de las dificultades de su infancia, que luego las quiere plenar todas y no lo logra porque no se conoce a sí mismo y no se hizo un estudio de sí mismo, no se detuvo a pensar en medio de tanto talento que tiene el jugador más talentoso de la historia, sin lugar a dudas, el que hace las maravillas más extraordinarias, más que Pelé y Maradona, que ninguno. Su propio talento le dificultó continuar entendiéndose a sí mismo y hizo que además fuera muy utilizable por otros y no pudo detenerse. Ese es el noumeno de una persona, lo que no sabe de sí mismo, lo que Freud va a llamar el inconsciente. Entonces la fenomenología está asociada a la conciencia de una persona, a lo que ya sabe que es, a lo que ha podido darse cuenta y a lo que muestra, a lo que manifiesta, a lo que actúa, a su talento. Es por eso que para el artista es muy difícil la trascendencia, el pensamiento trascendente. El verse a sí mismo es muy difícil para el artista. Suele serlo. O sea, el artista que tiene mucho talento va a necesitar siempre proyectarse y la fenomenología trascendental, el estudio de su propia experiencia, le va a costar mucho. Entonces, ¿qué tenemos? Que la fenomenología es lo que se muestra y el noumeno, el fenómeno es lo que se muestra, el noumeno es lo que no se muestra y Kant establece eso así y entonces todo el mundo está de acuerdo. Empíricos y racionalistas están de acuerdo. Luego, están de acuerdo porque dicen, bueno, sí, es verdad, el empírico dice, es cierto, hay una parte que yo no voy a poder comprar, pero hay una parte que sí, chévere. Y el racionalista dice, bueno, sí, esa otra parte es la que, el noumeno es a la que puedo llegar racionalizando, armando inducción, deducción, ir de lo general a lo particular, ¿verdad? Se resolvió una situación. Alguien que dijo, yo voy a resolver una situación. Ese fue Kant. Entonces después Hegel dije, coño, me la puso difícil. Bueno, vamos a aplicar eso a todo. Y parece que se ganó una especie de quino y se dedicó a pensarlo todo. Entonces por eso lo llama fenomenología del espíritu. Por los marxistoides y la gente dicotómica que todavía no logra entender a Kant, dicen, y habló del espíritu, entonces ahora traiciona de alguna manera la causa que busca el materialismo, que busca lo material. Y todavía no se habían dado cuenta de que eso ya lo resolvió Kant. Es decir, el señor Carlos Marx nunca se dio cuenta de que el asunto estaba resuelto por Kant. El problema era que había que, y eso es lo que Carlos Marx intenta asumir, llevar ese conocimiento a otros, a muchos, para que todos asumamos la necesidad de conocernos, la necesidad de un pensamiento trascendente que no tiene nada que ver con ser famoso, aunque eventualmente eso te haga famoso. Entonces ahí es donde está la situación de la fenomenología. Por eso el señor Husserl dice, bueno, vamos a convertir esto en un movimiento y cada quien tiene que estudiarse a sí mismo en su contexto y en su devenir histórico y todo lo que sea posible y necesario, que incluye los libros, pero que parte fundamentalmente de la experiencia propia, y eso es la fenomenología. En los videos siguientes, cuando espero estar ya afeitadito, completo, vamos a ir hablando de, fíjate, esto es un accidente de la experiencia. Viví por experiencia que es muy difícil afeitarse la cabeza con una afeitadora. Y no hay duda, empírico total. En los próximos videos ya vamos a hablar de las fórmulas de la epistemología como tal, de cómo, cómo la fenomenología propone resolver, aporta, de qué es lo que la fenomenología aporta en sí. Hasta ahora, pues la hemos definido y acabamos de definirla en su devenir.
De alguna manera, Heráclito, todo el mundo ha estado basándose en su experiencia para conocer la realidad. La perversión sucede cuando entras en la academia y adquieres unos conceptos y unas polémicas frecuentemente artificiales e innecesarios, y esa es la desesperación que va a sentir Marx. O sea, que ladilla con esta vaina, hay todo un montón de gente muriendo, yo tengo que participar, tengo que aportar algo. No puede ser que yo esté en oximorones, discutiendo oximorones, que fue primero el huevo o la gallina, que si la conciencia, que si la verdad existe, que si no es absoluta, que si eso es una estupidez. Entonces ahí estamos de acuerdo con Carlos Marx. El problema está en que como él no se conocía a sí mismo y él mismo no está incluido en su propia obra, entonces a esta obra le falta la fenomenología de Carlos Marx, por decir uno de los que podemos señalar que comete el error de no incluirse a sí mismo en su propio estudio. La idea es que eso no nos pase en el siglo XXI, que todos estemos incluidos en nuestro propio estudio, de que nos estudiemos a nosotros mismos y que superemos la ridiculez de pensar que eso es narcisismo. No, narcisismo es querer ver solo que seas bello. Si te estudias a ti mismo de verdad y ves lo feo que puedes ser, lo terrible que puede ser un intento de algo en ti mismo, esto no es una graficación que yo estoy como haciendo para actuarlo. No, pero no hablamos de esto, ¿no? Te podría estar Pepito. El problema es si, por ejemplo, la dirigencia venezolana se diera cuenta de lo espantosa que es, más allá de que el imperio quizá lo es más que ellos, no, se dieran cuenta de lo espantosos que son ellos en su propio contexto, lo espantoso que se vive el presidente más gordo del planeta Tierra, y probablemente de la historia, diciendo que es oprimido por un imperio, cuando uno jamás lo ve en la calle cerca de la gente echándole bola, porque lo que está rumbeando, cuando de verdad empecemos a ser hermenéuticos, fenomenológicos, estudiarnos a nosotros mismos, entonces probablemente ahí nos quedaría claro que no se trata de ningún tipo de narcisismo.